¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros y hoy vamos a hablar de populismo. Ya hablan mucho de populismo. ¿Y por qué en Libertad Digital también tenemos que hablar de populismo? Pues supongo, José María Marco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien, Porque encantado. es necesario. Sí, es necesario, sí, por desgracia. Vamos y además, a dejarlo así. Contradictoriamente, el populismo es hijo de la libertad. Y de la democracia. Y la democracia. Efectivamente, claro. sí. ¿Pero hijo o engendro? ¿Tú cómo le...? Yo estoy entre los dos, sí. A veces tiendo al hijo y a veces al engendro, pero yo tengo posiciones así un poco más amables hacia el populismo. Bueno, pues ahora tendré que explicarte. Bueno, y hemos traído dos invitados que agradecemos muchísimo que estén aquí, y es que son los coordinadores de un libro que se acaba de publicar, Geografía del Populismo, un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump. Ellos son Ángel Rivero, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Muchas gracias, gracias por vuestra invitación. Y Javier Zarzalejos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación, Nuria. Lo primero que hay que decir es que no es un libro más de populismo. Eso es lo que hemos pretendido, ¿no? La verdad es que la literatura sobre populismo, y por buenas razones, ha aumentado mucho, pero siempre hemos entendido que lo que había era probablemente excesivamente ensayístico, excesivamente opinativo, ¿no? Y por tanto hemos querido hacer un libro con rigor académico, pero que fuera también una obra de referencia. Porque el populismo, como ya se ve desde la propia portada, es un fenómeno muy extendido y corremos el riesgo de perdernos a la hora de analizarlo. Por tanto, es un libro en el que, junto a análisis ideológicos o doctrinales del populismo, pues hay, y por eso se ha llamado Geografía, un análisis país por país que esclarece mucho de qué estamos hablando, que no es fácil. Tú has hecho una primera labor de cirugía conceptual, donde el populismo es hijo de la democracia, y eso ya es una primera aproximación conceptual muy importante a la hora de analizar el populismo, que no es simplemente autoritarismo, que no es simplemente demagogia, sino que tiene otros componentes que nosotros hemos intentado desmenuzar y analizar y exponer en el libro. ¿Podemos intentar una definición de populismo, Ángel? Bueno, nosotros hemos intentado una definición de populismo, hemos querido acotarlo, ¿no? Porque es verdad que hay una inflación enorme de libros sobre el populismo, muchos de ellos son especulativos, muchas veces se confunde el populismo con la demagogia, ¿no? Y hemos intentado que haya un concepto operativo de populismo, ¿no? Que digamos que el populismo pues es una ideología, ¿no? Que la palabra ideología en sí misma es complicada, ¿no? Pero bueno, como un sistema de ideas que informan la acción política, ¿no? En ese sentido más general de ideología, y ese populismo pues se basa en una idea muy sencilla, ¿no? Y es que hay algo así como un sujeto colectivo que es el pueblo, que es necesariamente virtuoso, y que los problemas de las sociedades se resuelven si ese sujeto colectivo, abstracto, virtuoso, ¿no? Pues convierte su voluntad en decisiones políticas, ¿no? Entonces, digamos que por eso también la idea de que el populismo es un hijo de la democracia pues está muy bien vista, ¿no? Y nosotros decimos que no un hijo, pero utilizamos la palabra endemismo, ¿no? O sea, que el espacio propio donde prospera, ¿no? Esta patología, ¿no? Política. ¿El endemismo es como una especie de enfermedad? ¿O qué el endemismo no, que es característico del universo, del universo de la democracia. O sea, que el populismo aparece en contextos donde la democracia está institucionalizada con mayor o menor dificultad y donde los valores de la democracia están socialmente aceptados, ¿no? O sea, ahí es donde prospera el populismo como ideología, ¿no? Entonces, esa ideología, su idea es básicamente que existe un pueblo virtuoso que tiene una voluntad que se puede discernir, ¿no? Y que hay una persona que interpreta y que cuando... Decir, un pueblo virtuoso, pero que no es capaz de interpretar lo que él quiere. No, necesita un intérprete, ¿no? Ese intérprete es la voz del pueblo, y esa voz del pueblo pues encarna, ¿no? un personaje, ¿no? Que puede ser pues, un líder carismático, también puede ser un partido político que se presenta, ¿no? En el nombre del pueblo a la esfera pública, ¿no? Y digamos que la promesa del populismo es que en un contexto en el que la democracia está debilitada o tiene dudas, ¿no? Hay un desasosiego democrático, ¿no? Pues el populismo sostiene, ¿no? Que los problemas de la sociedad se resolverían, ¿no? Si la voluntad del pueblo de verdad se convirtiese en una decisión política, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros acotamos el programa del populismo como ideología, y ahí es donde colocamos estos casos, que necesitan matizaciones, porque no hay, digamos, nosotros formulamos este tipo ideal del populismo, pero ofrecemos 4 casos históricos, ¿verdad? La prehistoria del populismo, ¿verdad? 8 casos americanos contemporáneos. ¿Con Aristóteles?
Empezamos con Aristóteles, ¿no? Aquí Enrique Krause, ¿no? En su introducción pues habla de la demagogia, pero nosotros separamos demagogia de populismo, pero ciertamente en la democracia desde el principio hay demagogos, ¿no? Y sobre la demagogia pues aparece este discurso del populismo, ¿no? Pero tenemos 20 casos europeos tratados, en fin, cada uno de ellos responden de una manera diferente a este tipo ideal, ¿no? Que hemos llamado ideología populista, ¿no? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda, es decir, de la misma manera que se ha podido llegar a hablar del socialismo de todos los partidos, es verdad que hay elementos populistas en el discurso político democrático en general, pero eso no significa que todos los partidos sean populistas. Hay populismos de derechas y hay populismos de izquierdas, y son reconocibles, aunque respondan a una lógica parecida. Y tú antes has aludido a una cosa muy importante, es ese pueblo que no sabe exactamente qué es lo que necesita, y por eso necesita intérpretes, ¿no? Y ahí es donde entra la enorme importancia que en la construcción populista adquiere el lenguaje. El populismo tiene un componente de lenguaje que es fundamental, tiene un componente narrativo esencial, hasta el punto de que hay quien considera que realmente el populismo no es un programa político, el populismo es una narrativa, ¿no? Y prueba de Dios que, a diferencia de lo que es, digamos, la izquierda tradicional, que tenía luego un proyecto de construcción social, el populismo realmente, y eso es muy evidente en el caso de la izquierda, creo que en los casos del populismo de derechas no es tan evidente. En el caso del populismo de izquierda, el populismo se desentiende de la realidad, es esencialmente subversivo. En el sentido, lo que pretende es desestabilizar y, en último momento, provocar el colapso de un orden que ve como injusto y al servicio de la casta. A partir de ahí nada. Es más, el populismo lo que cultiva son sus contradicciones, lo que cultiva son su ambigüedad, esa cosa que desde el punto de vista del entendimiento de la política racional nos parece que serían defectos. El populismo los convierte en sus propias virtudes, en sus propios activos. La ambigüedad, la falta de concreción sobre sus programas, la imposibilidad racional de los compromisos que quiere asumir. El populismo se desentiende de la realidad, y esto es una gran diferencia respecto a la política tradicional, incluso en aquellas utopías. Podemos hablar o distopías, podemos hablar del comunismo, en los que se planteaba que había una construcción de un orden social de acuerdo con un determinado proyecto social y político, ¿no? Pero también el populismo nace de crisis reales, ¿no? De crisis económicas, de crisis de la representación política, que la gente percibe como tales. No hace falta llegar a la parodia de no nos representan, ¿no? En el 15M para sentir que algo se ha roto, ¿no? La representación política es muy delicada, ¿no? Y claro, cuando no deja de funcionar, deja de funcionar. Y eso y otro asunto que también quería deciros es, aparte de estos dos, ¿no? De la crisis económica y la crisis, que me parece obvia, la crisis económica. La crisis de representación es más interesante, pero es también el populismo moderno está muy relacionado con la crisis, o incluso a lo mejor podríamos decir de la desaparición de la izquierda tradicional, es decir, es contemporáneo o sigue un movimiento a la otra, y es muy chocante esto, es decir, no se sustituye la izquierda por otra cosa, sino se sustituye por un movimiento muy complejo, más primario, pero que recoge preocupaciones profundas de la gente, la globalización, las identidades, que podemos discutir, pero están ahí, ¿no? Sí, nosotros en cada uno, cuando pedimos a los autores, ¿no? que se ocupasen de los casos, ¿verdad? Esta enorme cantidad de casos que tenemos aquí, les pedimos que reflejasen el contexto en el que había aparecido el populismo, ¿no? Y nosotros a ese contexto lo llamamos el oxígeno donde prospera, ¿no? Digamos, el populismo como ideología es muy débil, apenas tiene unas pocas ideas, ¿no? Pero en un lugar, ¿no? De un momento de crisis, ¿no? De ansiedad social, pues esas ideas se hacen creíbles, ¿no? Adquieren una cierta credibilidad, ¿no? Y están vinculadas a distintos tipos de crisis, ¿no? Porque hay países en los que existe la crisis económica y ha aparecido el populismo, pero también hay otros países que sin crisis económica, como el caso de Austria, ¿no? El caso de los países escandinavos, pues encontramos el populismo, ¿no? Entonces también tematizamos los distintos tipos de crisis, ¿no? Económica, social, cultural, ¿no? También una crisis general de autoridad, ¿no? Que tiene que ver con los medios, con los expertos, etcétera, etcétera. ¿Crisis, ¿no? de la bandera? Crisis de la bandera... ¿De la patria, de la nación? No, bueno, una cosa interesante del populismo es que moviliza, en general, moviliza este recurso digamos, del nacionalismo. O sea, la identidad emocional que moviliza el populismo en torno a la idea de pueblo sí que tiene una afinidad con el nacionalismo. Javier tiene y ahí es donde está uno de los capítulos de Javier, que es justamente sobre este tema, ¿no? Sí, porque realmente es una forma que el populismo ha encontrado. Es decir, el populismo, en el caso concreto de su alianza con los nacionalismos
separatistas dentro de las naciones, ha descubierto el enorme poder subversivo que tiene el nacionalismo, ¿no? Y claro, aquí en nuestro caso, en el caso de España, digamos, por aterrizar el debate, lo que está planteado es una descalificación de eso que llaman el régimen del 78, y eso une a los populismos con nacionalistas, ¿no? Y ahí hay una perfecta simbiosis. No es que sean dos movimientos políticos equiparables, una cosa es el nacionalismo, otra cosa es el populismo, pero hay elementos de simbiosis desde luego muy poderosos, y en el fondo tanto el nacionalismo como el populismo lo que buscan es una determinada construcción política, ¿no? Con un lenguaje muy similar. Unas veces puede ser la casta, otras veces es Madrid o es España. La solución a los problemas de Cataluña vendrán de la independencia. Si España es el problema, la no España sería la solución, exactamente igual que la solución de todos los problemas, como decía antes Ángel, vendrán de la derrota de esa minoría opresora. ¿Con qué programa, en qué circunstancias? Bueno, eso no se sabe nunca. Y una de las cosas curiosas que hemos visto en el proceso independentista en Cataluña es ese desentendimiento de la realidad, que es lo que da un aire de verdaderamente surrealista a todo lo que está pasando. Así es. Iban a ser reconocidos por toda Europa, no iba a haber ninguna consecuencia, las empresas iban a seguir, pero de la misma manera que podemos encontrar propuestas económicas que todo el mundo sabe en el populismo que son absolutamente impracticables, pero eso no importa. Bueno, moverse todo en el terreno de la ensoñación y de la distopía, en este caso, pues es una cosa que une mucho y políticamente es muy cómodo, claro. Y es verdad que Pablo Iglesias no quiere saber nada de la bandera española, yo creo que lo mismo la toque le da alergia, y en cambio Trump sí que lleva el lema ese de América primero, incluso Hugo Chávez siempre iba vestido con el chándal con la bandera de Venezuela. Pero el populismo en España, el populismo español tiene el problema de que no puede ser nacionalista, entonces ahí es un problemilla que tiene el populismo de Podemos, que es muy particular, que no es general, pero que es interesante. Que intenta... Yo quería decir algo sobre lo que ha dicho antes José María, que está vinculado con esto, y es el populismo vinculado a la crisis de la izquierda, ¿no? Y también nosotros entendemos que una parte, nosotros distinguimos entre movimientos populistas de izquierda y derecha, pero no enfatizamos mucho esta cuestión, ¿no? Porque para el populismo, digamos que la izquierda y la derecha son malos referentes espaciales, ¿no? Ellos prefieren el arriba y el abajo. O sea, el espacio político en el que se encuentra cómodo el populismo no es izquierda y derecha, porque izquierda y derecha reflejan, ¿no?, la idea del pluralismo social, que a ellos les es incómodo porque buscan generar únicamente dos actores, ¿no? Los malos, ¿no? Hay una moralización del discurso político. El enemigo está más claro. El enemigo, que es la casta, la oligarquía, etcétera, y el pueblo, que es uno y que tiene una única voluntad, ¿no? Entonces, izquierda y derecha es un tipo de reconocimiento de una diversidad que se les hace problemática. Pero sí que hablamos de izquierda y derecha en relación a que muchos de estos movimientos tienen su origen, ¿no?, en los extremos, ¿no?, del espectro político. Muchos de ellos vienen de la extrema derecha, ¿no?, como el caso del Frente Nacional francés, ¿no?, y otros vienen de la extrema izquierda, como es el caso de Podemos aquí, ¿no? Y como decía José María, ahí evidentemente hay una pérdida de fe, ¿no? Hay una pérdida de fe en un mensaje escatológico que era el de la vieja izquierda, ¿no? Y hay la aceptación, ¿no?, de que el conflicto, ¿no?, que es lo que busca, ellos utilizan la palabra radicalizar la democracia, significa llevar el conflicto entre el amigo y el enemigo, entre el bueno que representa al pueblo y el malo, ¿no?, que es el partido, el Nasty Party, el partido que representa a la casta, oligarquía, etcétera, etcétera, al centro del debate político, ¿no? El debate político no se origina, no se estructura en búsqueda de una agenda política en la que se pueda encontrar un acuerdo, sino que el debate político, el populista, busca estructurarlo en términos antagónicos, ¿no? Claro. Lo bueno, lo malo, ¿no? Lo que tú dices, yo digo lo contrario, ¿no? O sea, que radicalizar la democracia significa llevar el conflicto al centro de la democracia, ¿no? Entonces, claro, ahí la cuestión del nacionalismo se hace importante, ¿no? Porque, claro, cuando el populismo tiene una posición minoritaria, ¿no?, cuando tiene que hacer una alianza, ¿verdad?, con otros antagonismos, ¿verdad?, y con otras insurgencias, etcétera, etcétera, su mensaje se desdibuja, ¿no? Entonces, en Podemos hemos visto declaraciones muy enfáticas, ¿no?, sobre la bandera, ¿no?, sobre la selección, el fútbol, etcétera, etcétera, todos aquellos vínculos emocionales, ¿no? Yo he visto en la carretera, ¿no?, en algún caso, estos carteles, ¿no?, de patria, pueblo, Podemos, etcétera, un discurso que recordaba mucho, ¿no?, a las repúblicas latinoamericanas, sí, ¿no?, y al mismo tiempo nos encontramos que ese discurso empieza a naufragar, ¿no?, cuando aparecen los nacionalismos periféricos en España, que no encajan bien en esa idea de la patria somos, tal, no, porque resulta que ya hay varias patrias, hay varias naciones, hay varias lealtades, ya no hay un único sujeto, etcétera, ¿no? Javier, querías... Es que además los populismos nacionalistas en Europa
claro, lo son sobre todo por relación a la Unión Europea, es decir, son antieuropeos. Y ese es un paso que, a diferencia de lo que han hecho otros populistas en otros populismos en Europa, Podemos no se ha atrevido a dar. En España ningún partido ha abogado por la salida de España del euro, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad, y tiene razón José María cuando habla que en el fondo, vamos, en el origen de todo populismo hay una crisis de representación. Por eso el populismo es un fenómeno democrático, es un fenómeno de la democracia, pero solamente en democracia se da la representación. Bien es verdad que esa crisis de representación puede venir por una crisis cultural previa o por una crisis social. En Alemania no ha habido una crisis económica como la que podemos pensar, como la que hemos padecido en España, y por tanto el populismo está más vinculado con una percepción de crisis o de peligro en el futuro de la identidad alemana. Y eso en general lleva a un populismo de una orientación más derecha, pero también tremendamente transversal, como vimos en su caso con el caso de Le Pen en Francia, ¿no? Exactamente igual que todo lo que ha sido el desarrollo del populismo en Gran Bretaña, donde se ha hecho al hilo de una identidad nacional que se sentía amenazada por la Unión Europea, ¿no? En España el populismo o la crisis de la representación no se ha gestionado desde una descalificación de la Unión Europea, sino que tiene mucho más que ver con una crisis económica que tiene una factura social durísima y con un problema de corrupción que ha afectado al crédito institucional. Por tanto, se ha dado el caldo de cultivo perfecto para el populismo, y aún así las expectativas del populismo pues no parece que se hayan cumplido y no parece que se vayan a cumplir. Que se vayan a cumplir. En el libro hay un capítulo dedicado a Estados Unidos y otros dos dedicados a Rusia, que son, por así decirlo, los padres y la madre, o los dos padres del populismo moderno, ¿no? El populismo en Estados Unidos está yo lo veo tan metido, tan enraizado en la democracia americana, que me da la impresión de que a veces el sistema americano, a pesar de ser tan sofisticado y tan complejo, asimila mejor los movimientos populistas, los interioriza, los digiere, sabe cómo gestionarlos. En cambio, en Europa la cosa es más complicada parecía que debería ser al revés, ¿no? Porque las instituciones europeas son... Pero no sé si es rigidez o lo que sea. Y también hay aquí una especie de nueva dimensión del populismo. Hay populismos que no corresponden a la idea del populismo tradicional que tenemos en Holanda, por ejemplo, un populismo libertario, ¿no? Que es difícil de encajar, ¿no? Y también eso responde a lo mejor a que, así como el nacionalismo inventa la nación, el populismo tiene que inventar un nuevo sujeto, que la Clau dice significante vacío o algo parecido, ¿no? Una expresión que nunca he entendido lo que quiere decir. No una expresión vacía. Vacía, exactamente, como Pablo Iglesias, pues se llama a sí mismo, ¿no? Significante vacío, pero una especie de nuevo pueblo. En Francia, por ejemplo, Macron es un populista, pero Macron responde a una situación en la cual, de alguna manera, él se postula como representante del pueblo y todos los cuerpos intermedios, los partidos políticos se han derrumbado, solo queda él. Solo queda algo que todavía no está formado, ¿no? Entonces aquí el populismo refleja cosas al mismo tiempo muy antiguas y al mismo tiempo muy nuevas, ¿no? Por eso yo te decía antes que me interesaba el populismo, ¿no? Me interesa mucho, por eso me interesan libros como este. Es que existan elementos populistas en un discurso democrático no convierte a ese discurso en populista. ¿Macron tiene elementos populistas? Sin duda que los tiene. Podría haber surgido otro abiertamente. De hecho, Le Pen pues es una figura política que sale, de alguna manera son dos caras de una misma moneda, una cara buena que es la de Macron, una cara menos buena que desde luego es la de Le Pen, ¿no? Pero evidentemente hay elementos de populismo en el discurso de Macron y en la trayectoria de Macron, sin duda, ¿no? Ahora, eso como tal no convierte al discurso de Macron en una oferta populista, ¿no? En el caso de Estados Unidos yo creo que es un sistema que en general tiene capacidad para gestionar y para administrar casi todo, ¿no? Pero lo que se ve es que es un sistema constitucional donde los poderes están repartidos y donde además sigue habiendo una poderosísima sociedad civil que realmente constituye un freno a todos los que se presentan con la pretensión de hacer efectivo su programa máximo, y lo estamos viendo en el caso de Trump, ¿no?
Claro, nosotros en el libro también una de las cosas que pedimos a los autores era que nos mostrasen, ¿no?, cuál era el balance del populismo sobre las instituciones de la democracia, ¿no? Y claro, las democracias antiguas y consolidadas, ¿no?, su capacidad para gestionar el populismo no sin detrimento, ¿no?, de la democracia, pues es muy grande, ¿no? En cambio, en otras sociedades, en el nombre de la democratización, el populismo pues socava las instituciones democráticas, ¿no? Por ejemplo, en los estados escandinavos, en Finlandia, ¿no?, en Dinamarca, pues el populismo ha tenido una capacidad enorme de influencia y ha alcanzado pues cargos en los gobiernos, ¿no?, o ha sido capaz de determinar determinadas políticas, como el caso de Dinamarca, y sin embargo uno mira el ranking mundial de la democracia y siguen estando en estos países, han tenido importantes movimientos, y los tienen, ¿no?, importantes partidos populistas, que son el segundo o el tercer partido en el sistema de partidos de estos países, sin embargo la democracia no se ha resentido, ¿no?, o el caso de Austria, por buscar uno más espectacular todavía, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos las experiencias, podemos contrastarlo con las experiencias de América Latina, donde países como Venezuela, el populismo pues ha arrasado la institucionalidad democrática. Otros países como en Bolivia, ¿no?, la sociedad civil ha sido, y la propia fragmentación, ¿no?, del país, ¿no?, a través de sus gobiernos regionales, pues ha frenado, ¿no?, en parte la deriva del populismo. En fin, el populismo actúa, ¿no?, siendo una patología que nosotros hemos señalado como universal en su definición, ¿no?, en contextos distintos, en crisis distintas y en contextos institucionales distintos, pues produce efectos distintos. Es más, incluso señalamos, ¿no?, que en algunas ocasiones, por ir un poco a lo que decía José María, pues puede ser positivo, ¿no? Nosotros hablamos de que el populismo es positivo en dosis homeopáticas. O sea, no, claro, cuando es de las élites, muy diluido. hay cosas, muy diluido. Planteamiento de problemas nuevos, hay cosas abre la agenda pública, ¿no?, a problemas que estaban silenciados. Ahí realmente lo consideramos una cosa que es positiva, ¿no? Acaba quizá con una cosa que también no es buena, que es el exceso de consenso, ¿no? Sí. Pero rebasado cierto umbral, ¿no?, y en duda. determinadas condiciones institucionales, entonces el populismo ya no aviva el debate público, sino que se convierte en un enemigo formidable de la democracia, ¿no? O sea, que nos tenemos que resignar a que cuando haya una crisis, todo el mundo quiere salir de esa crisis, no con más liberalismo, sino con más populismo. ¿Nos tenemos que resignar? No, tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no?, que nos ofrece esa crisis, ¿no?, para explicar lo que son las instituciones democráticas, ¿no? Porque digamos que en el tiempo de la bonanza, pues esta explicación no es necesaria, ¿no? Pero cuando sobrevienen las crisis se produce un silencio institucional sobre lo que es la democracia y sobre por qué se toman medidas difíciles, ¿no? Y ese es el contexto que favorece el crecimiento del populismo y su demagogia, ¿no? Entonces, quizá, ¿no?, con una comunicación política más responsable, esto es que responda, ¿no?, a los ciudadanos, pues el populismo queda conjurado y entonces incluso se puede ser beneficioso, ¿no?, para la democracia, ¿no? Lo que no se puede dejar en manos de los populistas es la explicación de lo que nos pasa, ¿eh? No se puede dejar en manos de los populistas la única construcción política, que es realista o no, pero es la única explicación política que puede atraer a determinados sectores del electorado que en un momento determinado, y eso es lo que buscan los populistas, dicen, este señor tiene razón, es decir, yo estoy así porque efectivamente hay una casta, y esa casta no solamente nos representa, sino que además es extractiva, con lo cual yo no tengo movilidad. Si dejamos en manos de los populistas la explicación de lo que pasa, y en España podemos hablar de la crisis, pero en Francia o en Alemania podemos hablar de los problemas de la inmigración, de su identidad cultural, claro, de su modo de vida, entonces los populistas seguirán presentes. A lo mejor no ganarán elecciones, o detentarán una escasa cuota de poder, pero seguirán condicionando la agenda política europea hasta niveles que son, desde luego, muy poco higiénicos. Que hay populistas que venden muchos libros, mira Revilla, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Pues claro, nos fijamos en Pablo Iglesias, pero... Es un populista que juega con ventaja, ¿eh? Es que en España tenemos una tradición populista más consistente de la que a veces pensamos. A Revilla le colocaríamos más bien en la demagogia, no le hemos sin abierto capítulo en el libro, no le hemos abierto capítulo en el libro. No, pero es verdad, ¿no?, que el populismo, digamos, que tiene una ventaja comunicacional, nosotros le llamamos también la definición instantánea de la democracia, ¿no? El populismo, dice, es el gobierno del pueblo, no es la democracia, ¿no? Pero la democracia es una cosa mucho más complicada, ¿no? Y el gobierno democrático exige tomar decisiones que son muy complejas y que llevan un poco de tiempo explicarlas, ¿no? Y sin embargo el populismo no necesita ofrecer soluciones, basta con que busque culpables, ¿no? Y esos culpables pues son muy fáciles de identificar porque vivimos en un contexto mediático en el que esos culpables aparecen por todas partes, conjurando, ¿no?, el miedo, entonces, y conjurando la creencia. Exacto, y los temores sociales y los prejuicios y, en fin, y el resentimiento, todo eso se moviliza, ¿no?
hay una deliberada búsqueda, ¿no?, en una política afectiva en el populismo, ¿no? Entonces hay una simetría comunicacional importante, pero claro, lo que no puede ser la respuesta, porque hay que explicar cosas que son complejas, es el silencio, ¿no? Eso yo creo que no. Y tampoco la respuesta es que el populismo se extienda a todo el sistema político, ¿no?, que es lo que algunos defienden, ¿no?, que lo que hay que hacer es populismo contra el populismo, ¿no?, y lo vemos igualmente peligroso. Que se extienda y luego ya vemos a ver. Bueno, sí, un poquito, una dosis de populismo en ciertas circunstancias no viene mal por parte de los políticos muy institucionales. Aparte una comunicación un poco de demagogia, podríamos llamarlo, ¿no? Yo creo que en democracia el poder no se puede limitar. Hemos hablado de eso y hablamos también de repolitización, ¿eh? El populismo debería intentar repolitizar el discurso con el que en fin, nuestros dirigentes se producen, ¿no?, en relación con la sociedad, porque si no se les da una enorme ventaja de partida a los demás. Ahora, todos estos factores que señalaba Ángel, ¿no?, ese fenómeno de personalización de la política, de sentimentalización, la facilidad en la comunicación con los nuevos vehículos tecnológicos, lo que sí auguran es una mucha mayor facilidad para el surgimiento de opciones y de personalidades que mantengan vivo el populismo durante bastante tiempo. Quiero decir con esto que a mí me parece que Trump no va a ser una anécdota, no va a ser una anécdota, que no sé si en Estados Unidos o en otros lugares, pero la crisis de los partidos, que suponía un elemento de estructuración de la política, de la representación, es inevitable. Cuando pensamos lo que ha ocurrido en Francia o lo que ocurre en Italia, las propias dificultades que tienen los partidos en España o que han tenido sobre todo en el caso de la izquierda frente a Podemos, vemos que todos estos factores nos llevan a pensar que las erupciones populistas van a ser más frecuentes y más duraderas de lo que podíamos pensar. Vaya. ¿Quieres decir algo para acabar, José María? Nos queda No, un me minuto. parece que el pospopulismo no ha llegado todavía. Algunos pensamos que estaba a punto de llegar cuando los movimientos populistas fracasaron en sucesivas elecciones, empezando por la española, en Francia, en Holanda, pero se ve que no. Que vamos a tener más libros. O sea, que tendremos un segundo. Va a ser una segunda necesario entrega de el del libro. populismo. Hasta ahora está. Podían ser mucho peores las malas noticias, pero tenemos que pensar que no porque la señora Merkel gane o porque gane el señor Macron vamos a en fin, a librarnos de este problema. Pues lo que hace falta es en la balanza poner peso en el otro lado. Exacto. Lo que decías es fundamental, es fundamental. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, Muchas gracias. Gracias, José María.